Buen día, mi nombre es Merno Ochoa. En esta ocasión voy a desarrollar una clase que se llama Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema pertenece al área de cinemática. ¿A qué nos referimos con el movimiento variado? El movimiento variado se genera cuando el móvil o cuerpo se mueve a espacios totalmente diferentes con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, pues podemos decir de que el móvil viaja en línea recta, pero no recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, que vamos a tener una razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo, y esto a su vez genera una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, aquí vamos a considerar siempre la aceleración como constante, es decir, que no va a variar en absoluto la aceleración para estos casos. Entonces, aquí tenemos las fórmulas que podemos emplear o las ecuaciones que podemos emplear en esta área. Entonces, acá tenemos la A, que significa aceleración, y dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Es decir, que podemos decir que es la razón de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos también otra fórmula muy importante que nos puede servir: velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Tenemos también esta fórmula que es para hallar la distancia, que dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Tenemos otra también para poder hallar la distancia, y es que la distancia es igual a la velocidad final más velocidad inicial dividido 2, todo eso multiplicado por tiempo. Esta es otra alternativa para hallar la distancia. Aquí tenemos la ecuación que nos puede ayudar para hallar el tiempo. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida la aceleración. Tenemos acá también para hallar la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por el tiempo. Entonces, aquí tenemos las principales, pero si deseamos podemos despejar alguna de las variables en estas ecuaciones. En términos de otra, podemos tener varias fórmulas o varias ecuaciones más a partir de estas. Entonces, depende de cómo esté el problema, a partir de eso pues vamos a trabajar. Algo importante acá también, que la aceleración en el sistema internacional pues la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. Entonces no va a ser muy raro ver esto, que la aceleración en el sistema internacional de unidades pues la vamos a estar midiendo de esta forma. La aceleración vamos a decir que va a estar medido en metros por segundo al cuadrado. Pues vamos a tener también otras unidades en las cuales vamos a poder medir la aceleración, debido a que existen otros sistemas de medidas. Entonces también tal vez no son tan comunes, pero lo vamos a ver algunas veces. Por ejemplo, kilómetros por hora al cuadrado, centímetros por segundo al cuadrado. Siempre es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Así se mide la aceleración. Entonces, algo importante también, se va a generar la aceleración con signo positivo cuando, lo vamos a considerar aquí siempre como positivo, cuando el vehículo va aumentando su velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que empieza con una velocidad inicial y luego va a ir aumentando esa velocidad conforme vaya transcurriendo el tiempo. Esa es una aceleración positiva. También podemos tener la aceleración con signo negativo. Pero ¿en qué momentos vamos a poder toparnos con la aceleración negativa? Entonces, con respecto a la aceleración negativa, pues vamos a decir de que será cuando el móvil o cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad. Es decir, va a ir frenando, es decir, va a ir desacelerando. Entonces ahí vamos a tener una velocidad final, y esa velocidad final pues va a ir disminuyendo
y pues puede ser de que nos llegue hasta 0 si se detiene por completo, o sencillamente pues el móvil se queda con una velocidad inferior a la que tenía. Entonces lo vamos a considerar acá con estos signos. Entonces, para que quede claro, vamos a colocar aquí más aceleración, y lo voy a escribir acá claramente para que no se nos olvide que esto se genera cuando aumenta la velocidad, y vamos a tener una menos aceleración, es decir que la aceleración puede ser negativa cuando disminuye. Cuando disminuye la velocidad. Entonces es bueno que consideremos estos aspectos, porque aquí en las fórmulas también puede ser de que si la aceleración es negativa, entonces puede alterar los signos que tenemos acá también con respecto a la aceleración. Entonces sabemos de que la aceleración también es vectorial, es un vector, entonces por lo tanto tiene dirección y tiene sentido, entonces hay que considerar esos aspectos. Pero bueno, para poder practicar relacionado a este tema, pues vamos a trabajar unos problemas a continuación. Tenemos acá el problema número 1, y dice el problema número 1, partiendo del reposo, un automóvil logra una velocidad de 80 kilómetros por hora en 7 segundos. Allá, inciso A dice la aceleración y el inciso B dice distancia recorrida. Entonces, nosotros para poder trabajar un problema de estos, pues lo que tenemos que hacer primero será analizar nuestros datos. Entonces aquí vamos a colocar datos y vamos a iniciar. Colocamos nuestros datos acá en esta posición y vamos a iniciar. Como dice que el móvil partió del reposo, la palabra reposo significa que el móvil estaba con una velocidad de 0. Entonces, en el caso de este problema, pues su velocidad inicial será igual a 0. Entonces, aquí lo vamos a colocar de esta forma: velocidad inicial igual 0. Así. A continuación, seguimos leyendo. Dice, un automóvil logra una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, esos 80 kilómetros por hora será una velocidad final, ya que lo desarrolla después de un tiempo determinado. Entonces, aquí lo vamos a colocar velocidad final y dice 80 kilómetros por hora. A continuación dice el problema en 7 segundos. Entonces, este es nuestro tiempo, lo vamos a colocar acá. Tiempo 7 segundos. A continuación, pues vamos a ver las preguntas que nos están, o lo que tenemos que hallar. Dice acá que tenemos que hallar en el inciso A la aceleración y el inciso B dice distancia recorrida. Entonces, para el inciso A, vamos a hallar, lo voy a colocar acá, inciso A, vamos a hallar aquí la aceleración, así que vamos a colocar la aceleración como una variable. Y en el inciso B nos está diciendo que tenemos que hallar distancia recorrida. Entonces voy a colocar aquí X, que lo vamos a considerar como distancia. Siempre lo vamos a considerar el recorrido en el eje X. Entonces ahora para poder empezar acá tenemos que tener nuestras unidades de medida en las mismas, ¿sí? Tenemos que tener las mismas unidades de medida. Si el tiempo está medido en segundos, entonces todo tiene que estar en segundos. Si la distancia está en kilómetros, todo en kilómetros. Entonces tenemos que tener algo homogéneo para poder empezar. Entonces aquí tenemos que la velocidad final está medido en kilómetros por hora, mientras que este tiempo está medido en segundos. Entonces tenemos dos opciones, ya sea convertir estos 80 kilómetros por hora a metros por segundo, o convertir estos 7 segundos a horas, lo que sea más sencillo. Pero en este caso yo voy a convertir estos 80 kilómetros por hora a metros por segundo para tener la aceleración en el sistema internacional. Entonces acá vamos a convertir esto a metros por segundo.
Entonces 80 kilómetros por hora a metros por segundo, solo tenemos que multiplicar 80 por 1000, ya que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3600, ya que una hora pues, es equivalente a 3600 segundos. Entonces acá nos da que la velocidad final pues nos quedaría como 22. Vamos a usar 3 cifras significativas: 22.2 metros por segundo. Entonces al convertir 80 kilómetros por hora pues nos da, en metros por segundo nos da 22.2 metros por segundo. Ahora pues llegó el momento de aplicar las ecuaciones. Entonces vamos a elegir acá una de las fórmulas, a emplear y listo. Nos están pidiendo la aceleración. Aquí tenemos la aceleración. Entonces vemos acá, aquí tenemos la fórmula que podemos utilizar para hallar la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces es esa fórmula la que vamos a utilizar, ya que tenemos velocidad final, aquí está, tenemos la velocidad inicial que es 0 y tenemos el tiempo que son 7 segundos. Entonces podemos emplear esa ecuación. Entonces decimos que la aceleración es igual a velocidad final, aquí voy a anotar lo que hice en la conversión, que es 22.2 metros por segundo. Entonces voy a colocar aquí 22.2 metros por segundo menos la velocidad inicial, pero como la velocidad inicial nos damos cuenta que aquí es 0, entonces colocamos acá 0. Y todo esto dividido entre el tiempo son 7 segundos. Entonces aquí me va a quedar dividido entre 7 segundos. Entonces al final obtenemos que la aceleración es igual a 22.2 metros por segundo dividido en 7 segundos. Solo tenemos que hacer esta división y con eso vamos a obtener el valor de la aceleración. Entonces acá tenemos que la aceleración es igual a 22.2 dividido entre 7, lo voy a colocar acá, 22.2 dividido entre 7, nos daría un resultado de 3.17, lo voy a colocar acá, es 3.17, con 3 cifras significativas, 3.17, ahora, ¿qué unidades? Pues aquí estamos utilizando el sistema internacional, así que vamos a tener metros por segundo al cuadrado, pero vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos metros, coloco aquí metros. Y estos segundos no se pueden simplificar, así que los tengo que multiplicar. Segundo por segundo, pues me genera segundos al cuadrado. Es decir, que la respuesta es que la aceleración es igual a 3.17 metros por segundo al cuadrado. Y con eso pues ya tengo resuelto el inciso A. Entonces aquí tengo el inciso A. A continuación vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos está pidiendo hallar la distancia, así que vamos a hallar ahora la distancia. Entonces para hallar la distancia buscamos acá en nuestras ecuaciones cuál podríamos utilizar. Pues veamos, la primera ecuación tenemos velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Tenemos velocidad inicial, sí, tenemos el tiempo, aquí está, tenemos la aceleración, lo acabamos de hallar, tenemos, bueno, el tiempo al cuadrado es el mismo, son 7 segundos, dividido entre 2, así que podemos usar esa fórmula, podemos utilizar esta para poder hallar la distancia, ¿sí? Ahora podríamos emplear la otra también, velocidad final, tenemos velocidad final, velocidad inicial y tenemos el tiempo, pero bueno, les voy a explicar el uso de esta fórmula, pero el resultado me daría el mismo si uso cualquiera de las dos. Entonces voy a empezar ahí con la que dejé señalado y entonces voy a decir que distancia, que es x, es igual a velocidad inicial por tiempo, entonces me está diciendo que voy a multiplicar 0 por el tiempo. El tiempo aquí son 7 segundos. Coloco acá 7 segundos. Más la aceleración. La aceleración aquí lo tengo, 3.17. Entonces
Entonces lo voy a colocar acá, 3.17 metros por segundo al cuadrado, y lo voy a multiplicar por el tiempo al cuadrado. El tiempo sería 7 segundos, y los elevo al cuadrado, y todo esto dividido entre 2, según la fórmula, según la ecuación. Entonces dividido entre 2. Y al final voy a decir entonces que la distancia será igual a, si multiplico 0 por 7 me genera 0, así que esto se anula debido a que esto me da 0. Y entonces aquí tengo que elevar primero el 7 al cuadrado y de ahí multiplicarlo por 3.17. Entonces vamos a ir por partes. Copio 3.17 metros por segundo al cuadrado. 7 al cuadrado nos daría 49, así que coloco aquí 49. S al cuadrado pues me daría S al cuadrado. Le elevo segundos al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Y voy a tener que la distancia es igual a, y acá solo tengo que multiplicar 3.17 por 49, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Entonces voy a tener 3.17 por 49. Esto lo vamos a dividir entre 2 y nos daría un resultado de 77.7. Lo vamos a aproximar ahí a 3 cifras significativas. 77.7. Ya lo dividimos de una vez entre 2. Ahora vamos a ver qué magnitudes va a tener. Entonces en este caso la unidad de medida que vamos a emplear será, veamos acá, como estamos usando el sistema internacional, solo analizándolo nos tendría que dar metros, ¿verdad? Pero veamos por qué. Segundos al cuadrado se logra simplificar con segundos al cuadrado y solo me quedaría metros. Entonces aquí voy a colocar 77.7 metros y ese es el resultado. Aquí ya resolvimos el problema. Resolvimos los dos incisos, hallamos la aceleración y hallamos la distancia. Así se resuelve un problema en el MRV. Bueno, empezamos con una pregunta. Dice, ¿qué velocidad alcanza y qué distancia recorre al cabo de 12 segundos una motocicleta que viaja inicialmente a 5 km por hora, sabiendo que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado? Entonces vamos a empezar con los datos. Tenemos que leer detenidamente el problema para poder obtener de ahí los datos que vamos a emplear. Entonces aquí voy a colocar datos. Colocamos datos. A continuación empezamos a sacar los datos del problema. Entonces dice qué velocidad alcanza y qué distancia. Hay dos preguntas, esas las vamos a colocar al final, las variables. Vamos a ver qué datos tenemos. Dice que tenemos un tiempo de 12 segundos. Entonces aquí voy a colocar tiempo igual a 12 segundos. Tenemos nuevamente acá que es una motocicleta que viaja inicialmente a 5 km por hora. Tenemos acá su velocidad inicial. La velocidad inicial dice que es de 5 km por hora, así que voy a anotar acá 5 km por hora. A continuación, dice el problema, sabiendo que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos una aceleración acá de 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces con estos valores vamos a hallar la velocidad final, porque dice qué velocidad alcanza. Entonces nos están pidiendo la velocidad final. Lo voy a anotar acá como variable. Y nos están pidiendo hallar la distancia que recorre. Entonces aquí vamos a anotar distancia. Ahora vamos a empezar a resolver el problema. Primero enfoquémonos acá en las unidades de medida. Los 12 segundos, el tiempo está medido en segundos, la velocidad está medido en kilómetros por hora y la aceleración está medida en metros por segundo al cuadrado. Tenemos que tratar de manera que todo quede homogéneo antes de empezar a trabajar con las fórmulas. Entonces acá
la velocidad inicial es de 5 kilómetros por hora. Aquí tenemos que convertir esto a metros por segundo porque la aceleración está en metros por segundo. El tiempo está medido en segundos. Entonces tengo que convertir estos 5 kilómetros por hora a metros por segundo para que quede homogéneo. Entonces vamos a convertir esto y ¿cómo lo vamos a hacer? Solo tenemos que multiplicar 5 por 1000 y el resultado dividido entre 3600. Entonces lo vamos a hacer acá: 5 por 1000 dividido 3600 y nos da 1.39. entonces aquí vamos a colocar 1.39 metros por segundo. Ahora que ya todo está homogéneo, ya podemos iniciar, ¿verdad? Siempre asegúrense que estemos trabajando en el sistema internacional, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Solo si el problema les dice que la velocidad la quieren también en kilómetros por hora, entonces la aceleración es la que tienen que convertir a kilómetros por hora al cuadrado, ¿verdad? Entonces hay que leer detenidamente el problema que nos exigen, ¿verdad? Pero aquí no nos exigen una unidad de medida en especial, así que lo vamos a trabajar así, en el sistema internacional. Ahora aquí tenemos que ver qué fórmula utilizar para hallar la velocidad final. Tenemos varias opciones para la velocidad final. Tenemos estas opciones: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, o velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Bueno, en primer lugar no podemos utilizar esta ecuación porque no conocemos la distancia que ha recorrido, todavía no sabemos esa distancia, entonces esta ecuación no podemos emplear. Esta es la que sí podemos utilizar, es esta fórmula, esta ecuación: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo, entonces podemos emplear esta fórmula. Entonces decimos acá: velocidad final es igual a ahí dice velocidad inicial, tenemos acá la velocidad inicial 1.39, voy a colocar aquí 1.39 metros por segundo, más, dice ahí, la aceleración por el tiempo. Entonces la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Lo voy a colocar aquí entre paréntesis porque voy a multiplicar 2 metros por segundo al cuadrado por, aquí nos dice por el tiempo. El tiempo es de 12 segundos, entonces coloco aquí 12 segundos. A continuación vamos a trabajar acá. Tenemos velocidad final es igual a 1.39, solo la anotamos, no podemos hacer nada todavía. Aquí tenemos que multiplicar 2 por 12. 2 por 12 nos daría un resultado de 24, así que coloco aquí 24. Ahora, segundos al cuadrado con segundos, veamos qué podemos hacer ahí para poder simplificar. Podemos simplificar segundos con el cuadrado de este y solo me queda metros por segundo. Entonces de esa forma vamos a obtener 24 metros por segundo. Entonces aquí coloco 24 metros por segundo. Entonces en este caso vamos a decir que la velocidad final será igual a, aquí solo sumamos, esto es una suma normal, simple, 1.39 más 24 nos daría un resultado de 25. Lo vamos a dejar a solo 3 cifras significativas, me quedaría como 25.4 metros por segundo, porque metros por segundo más metros por segundo pues nos da la misma unidad. Entonces aquí ya tenemos la velocidad final, 25.4 metros por segundo. Aquí ya tenemos el resultado de la velocidad final. Ahora aquí nos están exigiendo hallar la distancia, entonces buscamos acá en nuestras fórmulas cuál podemos utilizar para la distancia. Entonces acá tenemos lo de la distancia, podemos usar cualquiera de estas dos. Ya usamos en el problema 1 esta ecuación, ahora usemos esta para ver de hacerlo bien, entonces para ver que sí se puede con las dos.
Entonces ahí tenemos que la distancia recorrida es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Entonces aquí voy a colocar eso, voy a decir que distancia es igual a velocidad final, pues lo acabamos de hallar en 25.4, entonces coloco aquí 25.4 metros por segundo. Aquí me dice más la velocidad inicial, estoy usando esta ecuación acá, más la velocidad inicial es de 1.39 metros por segundo, entonces coloco aquí más 1.39 metros por segundo. Todo esto dividido entre 2, aquí nos dice dividido entre 2, así que lo divido entre 2 y luego lo multiplico por el tiempo. El tiempo aquí es de 12 segundos, entonces lo multiplico por 12 segundos. Y ya bien sea que ingresemos todo esto directamente a la calculadora o bien lo hagamos por partes, ¿verdad? Yo lo voy a hacer acá por partes para que entendamos bien qué es lo que estamos haciendo. 25.4 más 1.39 dividido 2, vamos a hacer primero esto que está entre el paréntesis. En el primero tendremos 25.4 más 1.39, todo esto dividido entre 2, entonces nos da 13.4. Entonces aquí coloco 13.4 metros por segundo más metros por segundo, pues aquí nos da metros por segundo, aquí no se altera la dimensional, y todo esto lo multiplico por 12 segundos que está aquí afuera. Entonces distancia es igual a 13.4 lo multiplico por 12, entonces coloco aquí 13.4 por 12 y me da 160.8. Lo vamos a dejar con cifras enteras y me quedaría como 161 aproximadamente. 161. Y como estamos hablando de unidades del sistema internacional, pues tendría que medirse en metros, pero veamos por qué. Segundos con segundos, pues se simplifican y me queda solo metros. O sea que me queda 161 metros. Entonces aquí coloco 161 metros. Y esa es la distancia recorrida por esta motocicleta. Entonces lo voy a resaltar acá para que veamos bien el resultado final. Y ahí está. Ya hallamos la velocidad final, ya hallamos la distancia y con eso hemos terminado. Pues espero que la clase les haya servido bastante y gracias por su atención.